Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Casa del Derecho Penal. Soy Darío Valentín Scheuermann y esto es Penal en 30. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad número 1 que corresponde al programa de Derecho Penal, parte general de la Universidad Nacional de Tucumán. Tengan en cuenta, chicos, que los autores que vamos a citar en cada uno de estos videos es una selección personal, por lo cual les recomiendo que, previo al parcial, consulten cuál es la bibliografía oficial de su cátedra, de su comisión. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El primer punto que vamos a desarrollar de esta unidad número 1 es el concepto de derecho penal. Y lo primero que vamos a advertir es que el concepto de derecho penal se trata de un concepto ambiguo, ya que podemos utilizar el concepto de derecho penal para referirnos al conjunto de normas que presentan características comunes, como también para referirnos a la actividad teórica desarrollada sobre ese conjunto de normas. Cuando utilizamos el concepto de derecho penal para referirnos al conjunto de normas que presentan características comunes, que presentan características que las tornan normas de derecho penal, lo estamos haciendo en forma genérica. ¿Qué quiere decir? Abarcando dentro del concepto de derecho penal el estudio del derecho penal sustancial, que abarcaría la parte general y la parte especial del Código Penal, el derecho procesal penal, el derecho de ejecución penal, contravencional, más específicamente también el derecho penal militar, el derecho penal económico. Y cuando utilizamos el concepto de derecho penal para referirnos a la actividad teórica desarrollada sobre ese conjunto de normas, estamos haciendo referencia a la dogmática penal, a la ciencia jurídico-penal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace la dogmática? ¿Qué hacen los dogmáticos? Citando a Nino Domenech, responde a esta pregunta, que los dogmáticos reconstruyen el derecho positivo, para lo cual rellenan vacíos legales, resuelven contradicciones y reiteraciones y eliminan ambigüedades o vaguedades que puede presentar ese conjunto de normas. Luego, en un tono más crítico, dice, pero ocultando la tarea de reconstrucción mediante diversas estrategias destinadas a crear la ilusión de que el sistema normativo es un sistema perfecto, que todo lo prevé, que todo lo resuelve, un sistema sin fisuras, sin contradicciones, que habla por sí mismo. ¿Sí? Ante esta tarea de la dogmática, lo que podemos también advertir es que se trataría de un metalenguaje. La dogmática sería un metalenguaje porque sería un lenguaje que discurre acerca de otro lenguaje que es el lenguaje jurídico, el lenguaje legal. Y sobre esta tarea quiero también hacer notar al lector primerizo, quien se está recién poniendo en contacto con los distintos manuales de derecho penal, de que cada uno de los autores sigue su propia escuela, utiliza su propia terminología, y muchas veces también los autores utilizan terminología que se encuentra en la propia legislación penal, instalándose así una peligrosa ambigüedad. Así que tengan en consideración al momento de estudiar de los distintos manuales de derecho penal que cada autor tiene su terminología, sigue su propia escuela jurídica. Antes de continuar con el desarrollo de este punto acerca del concepto de derecho penal, voy a citar dos ejemplos de conceptos de derecho penal. Uno es el concepto de Núñez, quien explica que el derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que regula la potestad estatal de castigar, determinando lo que es punible y sus consecuencias. Por su parte, Jorge de la Rúa define al derecho penal como la rama del derecho público que tiene por objeto de estudio las condiciones y modalidades que el orden jurídico establece para imponer y aplicar penas, medidas de seguridad u otras alternativas a las conductas de los autores que afecten derechos de terceros. ¿Sí? Antes de seguir el desarrollo del otro punto, también quiero citar al autor Rafecas, que de una manera muy interesante desarrolla este tema del concepto de derecho penal, partiendo de lo que él llama el patrón genético limitador del derecho penal. Ahora bien, en el desarrollo del tema acerca del concepto de derecho penal, Rafecas explica que podemos segmentar en tres momentos el ejercicio del poder punitivo estatal: en el delito, en el juicio y en la pena. O en otras palabras, que el ejercicio del poder punitivo estatal se ejerce en tres momentos: en la tipificación de los delitos mediante las restricciones penales, que no son otra cosa que restricciones a las libertades de los ciudadanos,
En el proceso penal, mediante las restricciones procesales penales, de las cuales vamos a destacar la prisión preventiva, que también se encuentra junto con otras de menor cuantía, como son aquellas normas compulsivas dirigidas a los testigos, y en la pena estatal, de las cuales vamos a destacar la prisión efectiva. Dicho esto, podemos notar de que de los 3 momentos en los cuales se ejerce el poder punitivo estatal, 2 corresponden al ámbito de conocimiento del derecho penal, que es el delito y la pena, ya que la parte del proceso, la parte del juicio corresponde al derecho procesal penal. Entonces, si lo que estamos buscando es un concepto de derecho penal, podemos decir en un principio de que se trata de un conocimiento relacionado al delito y relacionado a la pena, en un conocimiento relacionado a la teoría del delito, relacionado a la teoría de la pena. Previo a continuar con el desarrollo del tema acerca del concepto de derecho penal, expresa Rafecas que todo el campo de conocimiento del derecho penal, todos los conceptos y construcciones argumentativas relacionadas a la teoría del delito y a la teoría de la pena, deben fundamentarse en nuestra norma primordial, en nuestra norma constitucional, y descansar su edificio teórico sobre ella. No es de extrañar también de que la obra, el libro de Rafecas se llame Derecho Penal sobre bases constitucionales. Lo que sucede, explica el autor, de que estas garantías constitucionales son las que forjan el derecho penal. ¿Y qué tenemos que entender por garantías? Las garantías son aquellos resguardos ciudadanos consagrados en el máximo nivel normativo y fuera del alcance de las mayorías de turno, fuera del alcance del ejercicio del ius puniendi estatal. Estas vallas de rango constitucional nos van a servir desde 2 aspectos. Por una parte, nos van a servir en la interpretación del injusto culpable mediante la dogmática penal y también como presupuestos de la pena, como presupuestos para la aplicación de una pena mediante la teoría de la pena, entendida esta como la fundamentación del castigo penal. Estas garantías las vamos a encontrar principalmente, dice el autor, en los artículos 18 y 19 de la Constitución. Y es a través de estas garantías también que podemos llegar a comenzar a inferir un concepto de derecho penal, el cual lo podemos definir en 3 palabras: en legalidad, lesividad y culpabilidad. En principio de legalidad, en principio de lesividad y en principio de culpabilidad. Sabemos que el principio de legalidad implica de que nadie puede ser perseguido penalmente sin que previamente exista una prohibición penal, que el principio de lesividad implica de que nadie puede ser castigado penalmente si la conducta del sujeto no puso en peligro ni lesionó un bien jurídico ajeno, y sabemos que el principio de culpabilidad implica que nadie puede ser condenado en sede penal si al momento del hecho el sujeto no pudo adecuar su conducta a lo que establece la norma jurídico-penal. Lo interesante de acá del desarrollo del tema acerca del concepto de derecho penal por Rafecas es, como le decía en un principio, de que habla acerca del patrón genético limitador del concepto de derecho penal en relación al ejercicio del poder punitivo estatal. ¿Sí? El autor explica cómo el concepto de derecho penal siempre descansó sobre una preocupación. ¿En qué preocupación? En la preocupación que comenzó a partir del momento en el cual el Estado agenció para sí el monopolio de la fuerza, el ejercicio del poder punitivo estatal. En la historia de los sistemas penales podemos observar, del cual hace un desarrollo el autor bastante completo, y que los invito a su lectura, de que en la historia de los sistemas penales lo que es una historia de infamia, una historia de injusticias como producto del ejercicio abusivo y desmedido de ese ejercicio del poder punitivo estatal, lo que dio lugar a que surgieran los pensadores de la Ilustración, las constituciones liberales, la caída de estos regímenes absolutistas, pero acá lo importante, como les dije en un principio, y lo llamativo y lo distinto en cuanto al desarrollo del tema del concepto de derecho penal, es cómo explica acerca del ejercicio del poder punitivo estatal y cómo advierte acerca de que el concepto de derecho penal siempre ha descansado sobre la preocupación de limitar ese ejercicio del poder punitivo estatal. Para finalizar, les voy a citar el concepto de derecho penal que da Rafecas, que dice: el derecho penal es un saber tributario del derecho constitucional, cuyos cimientos reposan sobre un conjunto de garantías consagradas en los máximos niveles normativos y que tiene como misión fundamental la de racionalizar y contener el ejercicio del poder punitivo estatal, para evitar así que el mismo se emplee en forma abusiva e irracional, tanto respecto de los delitos establecidos como de las penas previstas. Ahora bien, vamos a continuar con el desarrollo del siguiente punto.
Otro de los puntos que vamos a encontrar en la unidad número 1 es acerca del derecho penal, no solo como rama del orden jurídico, sino también como sistema de control social. En este título, lo que se pretende del estudiante es que sepa explicar que toda sociedad tiene y ha tenido siempre reglas relativas al comportamiento de sus miembros y destinadas a preservar y promover las condiciones necesarias para la vida social. Estas son las llamadas normas de control social. Dentro de estas normas de control social vamos a distinguir entre normas formales y normas informales. Las formales son aquellas que presentan sanciones institucionalizadas y las informales son aquellas que carecen de dicha característica. En otras palabras, la sociedad influye en sus miembros a través de distintos mecanismos de control social. Y dentro de esos mecanismos, el derecho penal solamente forma una parte, y ni siquiera la más significativa, diría Zaffaroni. Y claro está, pues dentro de esos mecanismos de control social, el derecho penal se pone a la par de otras instancias tales como la ética, la religión, el orden jurídico considerado en general. Ahora bien, también es importante de que el estudiante sepa distinguir entre esos mecanismos de control social formales e informales. Y la distinción la vamos a encontrar en la reacción ante la conducta desviada. Por ejemplo, si la conducta desviada se trata acerca de una norma informal, como sería una norma de índole social, como no respetar el dress code de una fiesta privada, la reacción la vamos a encontrar como espontánea y difusa. Difusa porque puede reaccionar cualquier persona que se encuentra en esa fiesta privada, y espontánea porque no necesita un procedimiento previo para la reacción. Distinto es el caso de las normas formales, que no son difusas y no son espontáneas, como sería una norma penal. No es espontánea porque requiere de un procedimiento previo, y no es difusa porque no reacciona a cualquier persona, sino que existen órganos específicos para la reacción que corresponde. Relacionado con este tema, voy a citar a dos autores que se refieren al derecho penal, diciendo que el derecho penal aparece como la más enérgica de las sanciones institucionalizadas, eso dice Bacigalupo, y Lacano, por su parte, expresa que el derecho penal aparece como un medio de control jurídico altamente formalizado que se caracteriza por prever las sanciones más drásticas de las cuales dispone el orden social. Para finalizar este punto, también cabe mencionar que se encuentra relacionado con una de las características del derecho penal, que es ser última ratio o último recurso dentro de la sociedad. Así Bacigalupo expresa que si se ha llegado a la instancia del derecho penal es porque las otras instancias del control social han fracasado. Sin más para decirles, pasemos al siguiente apartado. Antes de comenzar con el desarrollo de la teoría de la pena, vamos a partir de afirmar la consigna universalmente aceptada de que toda pena constituye un mal. Y en palabras de Ferraioli, cualquiera sea la forma que se la justifique, la pena es en efecto una segunda violencia que se añade al delito y que está programada y puesta por una colectividad organizada contra un individuo. Sin embargo, aún siendo un mal, la pena es con todo justificable si y solo si se reduce a un mal menor respecto a la venganza u otras reacciones sociales y si, solo si, el condenado obtiene de ella el bien de que se le sustrae de castigos informales, imprevisibles, incontrolados y desproporcionados. Lo importante del capítulo que vamos a desarrollar acerca de las teorías de la pena es que vamos a buscar dotar de sentido y legitimación, es decir, buscar un discurso legitimante, no solamente para la pena estatal, sino también para el ejercicio del poder punitivo estatal. ¿Y por qué esta cuestión es importante? Porque los agentes que forman parte de las distintas agencias del sistema penal requieren de un discurso legitimante respecto a su accionar. Porque de no poder otorgarles una función positiva a su actuación, nos veríamos en la obligación de propugnar desmantelar el sistema penal para buscar otras alternativas de resolución de conflictos. Ahora, ¿cuál va a ser el razonamiento que vamos a utilizar para legitimar el ejercicio del poder punitivo estatal? Lo que vamos a hacer va a ser comparar las tres violencias, los tres tipos de violencia que son insertados en el seno social por el sistema penal, que es la tipificación de delitos, el proceso penal y la pena estatal, el delito, el juicio y la pena, que son, como ya explicamos, las manifestaciones del ejercicio del poder punitivo estatal, comparar esos tres tipos de violencia con las dos violencias que surgirían como consecuencia de desmantelar el sistema penal, que son la violencia pública y la violencia privada. Dicho esto, entonces lo que podemos concluir es que en un Estado democrático de derecho no debería existir más violencia legal que la estrictamente necesaria. O en otras palabras,
la violencia de las penas queda solo legitimada en tanto y en cuanto prevenga la mayor violencia que producirían los delitos que en ausencia de esta pena se cometería. Este razonamiento nos está otorgando dos cosas. Por una parte, legitimar la violencia penal o la violencia legal, y por otra parte, deslegitimar la violencia legal excesiva o superflua. Entonces, el derecho penal estaría actuando en dos direcciones que se corresponden con los dos fines que justifican el ejercicio del poder punitivo estatal. Por una parte, la prevención de delitos y por otra parte, la prevención de penas informales y excesivas. Antes de continuar con el desarrollo de las teorías de la pena, también vale mencionar, y no es menos importante, de que cuando decimos que en un Estado democrático de derecho no debería existir más violencia legal que la estrictamente necesaria, esa violencia legal estrictamente necesaria debe respetar a su vez unos mínimos de intensidad que se correspondan con las expectativas sociales de reacción frente a la conducta desviada. O en otras palabras, si la pena estatal queda muy por debajo de las expectativas medias, la vigencia del ordenamiento jurídico quedaría seriamente en peligro y la justicia por mano propia sería inevitable. Ahora, sin más, pasemos al desarrollo de las teorías. Teoría de la prevención general negativa o teorías de la intimidación. Estas teorías partían de la falsa premisa de suponer que el delincuente previo a realizar la acción delictiva realizaba en su mente una suerte de cálculo coste-beneficio entre la magnitud de la pena esperable y la satisfacción de cometer el delito. Por esta razón, entendían que la pena debía servir como factor disuasivo para desalentar a delinquir. Autores tales como Feuerbach, Bentham, Blackstone entendían que la función social de la pena era la de advertir o intimidar al resto de la sociedad. Si bien estas teorías fueron vistas como un avance frente a las teorías retributivas absolutas que vamos a desarrollar más adelante, lo cierto es que fueron insostenibles tanto en el plano empírico como en el plano ético. En el plano empírico, claro está, porque partían de entender de que a mayor amenaza punitiva, menor seducción para el delito, cosa que no es así. Lamentablemente, los gobernantes que entendían esta teoría como cierta llegaron a recurrir al aumento progresivo de las penas ante el fracaso de esta teoría en la realidad, porque entendían que el fracaso se debía a que las penas no eran lo suficientemente severas para poder producir ese buscado factor disuasivo. Lo cierto es, como dice Garland, de que las razones concretas que llevan a la mayoría a delinquir son mucho más complejas que un simple cálculo coste-beneficio y tienen que ver más bien con la cultura, el conglomerado de creencias, valores morales, religiosos y jurídicos en general, excediendo largamente el estrecho ámbito de lo penal. En el plano ético tampoco era sostenible, porque a todas luces se estaba utilizando al condenado como un instrumento para poder advertir o intimidar al resto de la sociedad. Cabe mencionar también de que ese efecto disuasivo, esa función disuasiva que se quería asignar a la pena, en realidad es una función genérica que pertenece a todas las normas jurídicas en general. Y por otra parte, ese factor disuasivo que se buscaba en la pena va en contra de una de las características del derecho penal, que es ser un ultima ratio, el último recurso, va en contra de un derecho penal de intervención mínima. En definitiva, estas teorías en la actualidad, en las ciencias penales actuales, fueron abandonadas, así que pasemos al desarrollo de la siguiente teoría. Prevención especial positiva o teorías de la resocialización. A fines del siglo XVIII, autores como Bentham soñaban con un establecimiento penitenciario que lograra superar las penas que predominaban hasta ese momento, las cuales implicaban suplicios, destierros, eran penas infamantes. Por esa razón, Bentham diseñó un edificio en forma radial, el cual facilitaba la vigilancia de los presos con un número menor de guardias. De esta manera, la privación de libertad pasó a ser la pena principal, ocupando un lugar que hasta el día de hoy no se pudo desplazar. Este cambio de paradigma fue acompañado de un discurso legitimante, el cual fue la prevención especial. Esta teoría, para legitimar el castigo penal, entonces apoyaba toda su fe en la privación de libertad, llegando incluso a sostener de que la prisión representaba un bien para el condenado. Consideraban, por otra parte, de que el Estado, a través del sistema penitenciario, podía llegar a lograr un pronóstico de peligrosidad del delincuente. El objetivo principal de esta teoría era evitar la reincidencia del condenado a través de su reinserción social. Por esa razón,
durante la estadía del condenado, el mismo atravesaba un mecanismo de progresividad de premios y castigos en el cual cumplía horarios, existía una educación compulsiva, realizaba trabajos obligatorios. Fueron muchos los autores que se apoyaron sobre estas ideas, desde su mayor difusor, que fue Franz von Liszt, hasta autores como Kaufmann. Cabe mencionar también de que estas ideas llegaron a colarse en los tratados internacionales en artículos tales como el 10.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establece que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad será la reforma y la readaptación social de los penados. O también en el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 5.6, que establece que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. ¿Cuál fue la realidad? ¿Cuál fue el fracaso de esta teoría? De que durante décadas y hasta en la actualidad no llegaron a lograr un pronóstico criminal fiable a través o basándose en la peligrosidad del condenado. La mayor crítica que tuvo esta teoría es que su gen paternalista infectaba toda su estructura teórica. Y claro, porque el tratamiento de readaptación era compulsivo. Y al ser compulsivo, volvía nuevamente el condenado a ser un instrumento a través del cual cumplía fines ajenos a él. Por esta razón es que se pronunciaron autores tales como John Stuart Mill, que decía que el Estado no puede forzar a los hombres malos a ser buenos, porque sobre sí mismo, sobre su mente, el individuo es soberano y cada persona tiene derecho a ser como es. Por otra parte, Ferrajoli expresa de que el Estado no tiene derecho a forzar a los ciudadanos a no ser malvados, sino solo impedir que se dañen entre sí. Tampoco tiene derecho a alterar la personalidad de los reos. Por su parte, Roxin expresa con qué derecho deben dejarse de educar y tratar los ciudadanos adultos por el Estado, pues eso transgrede la dignidad humana como bien jurídico fundamental de todas las personas. Sin más que decirles, pasemos al desarrollo de la siguiente teoría. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la prevención especial negativa. Recordemos que cuando hablamos de teorías de la prevención especial, estamos haciendo referencia a aquellas teorías que buscan incidir sobre el sujeto que cometió el delito. Distinto es el caso de las teorías de la prevención general, que buscan incidir sobre toda la comunidad. En este apartado sobre la prevención especial negativa, sus partidarios entendían de que si el juez quería aplicar la pena adecuada, debía clasificar a los delincuentes en tres tipos. Por una parte teníamos al delincuente ocasional, al cual solamente le bastaba la amenaza punitiva, como sostenían los partidarios de la prevención general negativa. En cambio, si el delincuente no era ocasional, pero presentaba las características de poder ser resocializado, debían aplicarse los principios de la prevención especial positiva. Y el tercer tipo de delincuente, que es el delincuente que nos interesa y el que da nombre a esta teoría, es el delincuente por naturaleza, el delincuente nato, que por cuestiones antropológicas, genéticas, raciales, sociales, se encontraba fatalmente destinado a delinquir. Y frente a este delincuente solamente correspondían medidas inocuizadoras, medidas de aislamiento. Recordemos que las teorías de la prevención provienen del positivismo criminológico, en el cual encontramos autores como Lombroso, Garófalo, Ferri, que entendían o creían haber encontrado ciertos rasgos criminológicos en los delincuentes que le permitían definir a este delincuente por naturaleza, este delincuente nato. Y el Estado, que se encuentra legitimado a ejercer la defensa social, solamente le correspondía aplicar sobre este tipo de delincuentes medidas inocuizadoras. Para finalizar este apartado voy a mencionar unas palabras de Ferrajoli que explica que la idea central de estas doctrinas positivistas es que el delincuente es antropológicamente inferior, un desviado, un degenerado, y que la pena equivale a la defensa más adecuada frente al peligro que representaban estos tipos de delincuentes. En fin, estas teorías son el resultado desafortunado de la mezcla de distintos pensamientos, como el de Lombroso cuando habla sobre el delincuente nato, sobre Spencer acerca de la sociedad vista como un organismo social y sobre también Darwin, que habla sobre la selección y lucha por la existencia. Sin más que decirles, pasemos a la siguiente teoría. También podemos atribuirle la cosificación del condenado a la teoría de la prevención general positiva sostenida por Gunther Jacobs. Lo que hace Jacobs es extraer conceptos del funcionalismo sistémico de las ciencias sociales
del pensamiento del sociólogo Nicholas Luhmann, para aplicarlo en el pensamiento penal y de esta manera justificar la pena, justificar el castigo sobre una persona que se comporta contraria a derecho. La teoría de Luhmann en la sociología presenta a la sociedad con una estructuración abstracta, en donde se presenta como un sistema todo cerrado que responde a las perturbaciones o estímulos del entorno. Entre los conceptos que extrae Jacobs del funcionalismo sistémico, uno de los conceptos centrales es el concepto de conflicto, a través del cual Jacobs explica de que si una persona se comporta contraria a la norma, eso representa un síntoma. Ese síntoma debe ser entendido como una oposición al sistema, lo cual introduce a su vez un conflicto al sistema y ese sistema debe responder ante ese conflicto como un enemigo. Es decir, que la idea central de esta teoría es cómo entienden el comportamiento antijurídico de los ciudadanos. Lo entienden como una oposición al funcionamiento del sistema, en donde el castigo, donde la pena, serviría para restablecer la validez de la norma. Ese sujeto es visto como un sujeto disfuncional, como un portador de un contraproyecto de sociedad. ¿Qué consecuencias traería aparejada la aplicación de una teoría como esta? Desde una perspectiva axiológica nos obligaría a partir del dogma de que el sistema social imperante es un valor positivo. Es decir, descartemos toda posibilidad de crítica u objeción al sistema. Es más, nos llevaría a que cualquier acción que sirva para mantener el sistema sea vista como positiva. Desde el funcionamiento real, claro está, nos lleva al peligro de poder llevarnos a un Estado, a un modelo de Estado autoritario. Volver nuevamente a las concepciones de donde el Estado es un fin en sí mismo. Y por último, en cuanto a la pena, podríamos decir que partiría de una legitimación a priorística, porque la pena aquí es vista como un instrumento para poder marginar al sujeto disfuncional, para poder marginar al contraproyecto de sociedad. Sin más que decirles, pasemos a la próxima teoría. Teorías mixtas o de combinación de pena. Entre las teorías mixtas vamos a desarrollar la de Klaus Roxin, la cual denomina teoría unificadora preventiva. Según el pensamiento de Roxin, la medida de la pena debe estar regida primero según el grado de culpabilidad que presente el autor por el injusto cometido, de acuerdo a la escala penal que establezca la norma transgredida. Sobre ese punto de partida, el tribunal puede realizar una reducción de pena basándose en fines preventivos especiales, es decir, en aquellos casos en donde el condenado presenta un pronóstico favorable de resocialización. Pero advierte también de que esa reducción de pena no debe ser muy brusca, porque si no, no sería aconsejable desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la teoría preventivo general negativa, si la reducción de pena es muy brusca, perdería el efecto disuasivo de amenaza que se busca con la pena. Y desde la teoría preventiva general positiva, no serviría para confirmar la validez de la norma. Entonces podemos concluir que en el pensamiento de Roxin la medida de la pena es la consecuencia de una limitación recíproca entre la culpabilidad y las necesidades preventivas. ¿Cuál es la crítica que se le puede hacer a esta teoría y a todas las teorías mixtas? De que la combinación de teorías no hace desaparecer la falencia que presenta cada una, o en palabras de Zaffaroni, que para salir del atolladero generado por el fracaso de todas las teorías, se creyó hallar el camino mediante la combinación de fusiones o de teorías. Las combinaciones teóricas suman las objeciones de todas las que se pretenden combinar. Antes de continuar con el desarrollo de la siguiente teoría, les quería recordar que la diferencia entre las teorías de la prevención especial y de la prevención general está en que la teoría de la prevención especial busca incidir en el sujeto, mientras que la teoría de la prevención general busca incidir en la comunidad. Ahora vamos a ver la distinción entre las teorías preventivas y retributivas. Estos dos tipos de teorías representan las dos ideas alrededor de la cual ha girado a lo largo de la historia la búsqueda del fundamento del castigo penal. En otras palabras, el fundamento del castigo penal ha girado en torno a dos ideas. O buscamos el fundamento mirando hacia el futuro o buscamos el fundamento mirando hacia el pasado. Es decir, buscando el fundamento mirando hacia el futuro para prevenir que no se repitan nuevamente esos hechos delictivos, o buscamos el fundamento del castigo penal mirando hacia el pasado con el objetivo de retribuir el daño causado por el hecho delictivo. Por eso vamos a pasar ahora a ver las teorías retributivas. Teorías retributivas de carácter absoluto, y en estas teorías la fundamentación del castigo penal se encuentra desvinculada de cualquier fin.
¿Qué quiere decir? Que entienden de que solo el crimen cometido es lo que justifica la demanda de una retribución de pena. Entienden estas teorías de que la sociedad debe privar al autor del delito de lo que éste le ha privado a la víctima con su hecho delictivo. Esta manera de pensar proviene de la ley del talión, la que ustedes conocen como la ley del ojo por ojo, diente por diente, que se encontraba en el Código de Hammurabi. Teorías que, dejadas de lado por la civilización greco-romana, son traídas a escena nuevamente por pensadores tales como Kant y Hegel, que son los mayores expositores de estas teorías retributivas, y utilizan este pensamiento como teoría justificante del castigo penal. De esta manera, Kant entendía de que la pena era un imperativo categórico, es decir, que no se encuentra sujeta a condición alguna, y decía de que la pena no puede perseguir, obtener ninguna consecuencia o finalidad sobre el criminal ni sobre la sociedad, porque la pena se impone solo porque el sujeto es delinquido. Y aquí viene la máxima kantiana que dice, es que el hombre no puede ser utilizado como medio para el logro de otros fines porque equivaldría a considerarlo una cosa. Por su parte, Hegel entendía de que la pena posee una fundamentación lógico-dialéctica y decía de que el delincuente con su conducta delictiva estaría negando el derecho. Y esa negación del derecho se le opone la negación del delito por medio de la pena, obteniendo como síntesis el restablecimiento del orden jurídico. Es decir, como pensaba Hegel, la conducta desviada representa una negación al derecho. A esa negación del derecho se le opone la pena como negación del delito, y obteniendo como síntesis el restablecimiento del orden jurídico. ¿Cuál es la principal crítica que van a encontrar en los manuales de derecho con respecto a estas teorías retributivas? De que parten de una fundamentación metafísica, porque pensaban de que a través de la aplicación de la pena se estaba haciendo el valor justicia, un valor de que en la realidad, en el plano óptico, es incomprobable. Esa manera de pensar es la que los llevaba también a sostener de que ninguna culpabilidad puede quedar exenta de pena. De esta manera, Kant expresaba de que si el pueblo no exige el castigo de una conducta desviada, el pueblo aparece como cómplice en esa violación pública de la justicia. En otras palabras, se aplicaba la pena en todos los casos, aunque no fuese beneficioso ni para el individuo ni para la sociedad. En un pensamiento penal actual, es evidente que estas teorías han sido abandonadas y solamente serían entendibles en un modelo de Estado que posee un poder punitivo absoluto, autoritario, pero no coincide o no sirven para un Estado de Derecho como el nuestro. Ahora pasemos a explicar la próxima teoría. Antes de continuar, voy a hacer una breve mención acerca de la teoría agnóstica de Zaffaroni, que también se encuentra en la unidad número 1 del programa. Y a través de esta teoría, el autor afirma de que la legitimidad de la pena no la vamos a encontrar en ninguna de las teorías de la pena, porque todas resultan falsas. Lo que él explica es que existe una relación dialéctica entre el derecho penal y el ejercicio del poder punitivo estatal, en la cual el derecho penal tiene la misión de contener ese ejercicio del poder punitivo estatal para que éste no llegue a un nivel intolerable de irracionalidad. En palabras de Zaffaroni, dice que la pena no es más que un hecho de poder, como la guerra, que no tiene legitimidad alguna, porque en realidad la pena no resuelve ningún conflicto. Es erróneo tratar de legitimar la pena a través de sus funciones manifiestas, como son la retribución o la prevención, porque en realidad no se cumplen, ni tampoco por sus funciones latentes, ya que las mismas son múltiples y muchas de ellas desconocidas. En definitiva, la función del derecho penal es contener el poder punitivo estatal para evitar que el mismo llegue a un nivel intolerable de irracionalidad. También explica que en ese ejercicio del poder punitivo estatal a través del sistema penal, el mismo opera en forma selectiva, pero eso es tema de otro video, así que continuemos con la siguiente teoría. Ahora bien, antes de continuar, también vamos a hacer mención acerca de la teoría de la compensación de culpabilidad por el injusto, que es la teoría que, según Rafecas, fundamenta convenientemente el castigo penal. Esta teoría es extraída del libro Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli, y según el autor explica de que con esta teoría le asignamos una función y una utilidad positiva a la pena, partiendo de una concepción de un derecho penal de intervención mínima. Concepción que, en palabras del autor, también tendría que extenderse no solamente a las agencias judiciales, sino también a las policiales y penitenciarias. Este tema que venimos desarrollando acerca del fin, la legitimidad, la medida de la pena, es de suma importancia desde dos aspectos. Por una parte, ya habíamos mencionado que los operadores del sistema penal requieren de un discurso legitimante respecto a su actuación, porque de lo contrario, de no poder asignarle una función positiva a su accionar,
nos veríamos en la obligación de propugnar la abolición del sistema penal y la búsqueda de otras alternativas de resolución de conflictos. Y por otra parte, porque la pena es sumamente importante. Influye en todo, en todos los puntos teóricos de la teoría del delito. En palabras del autor, todos los conceptos jurídicos penales, sus confines y consecuencias se construyen según el sentido y finalidad que se le atribuye al castigo penal. ¿Y qué explica esta teoría? Explica que el límite y contenido de la pena va a estar dado por la medida del injusto penal cometido por el autor, tamizado por un filtro constitucional de culpabilidad, porque ninguna finalidad o argumento puede superar ese filtro constitucional de culpabilidad. Entonces, si decimos que el límite y contenido de la pena va a estar dado por la medida del injusto penal, vamos a enfocarnos en el injusto penal. Y para ello dice el autor que hay que partir primero del proceso de criminalización primaria realizado por el legislador. En ese proceso de criminalización primaria, en el cual el legislador establece el tipo de pena y escala penal, tiene que tener en cuenta dos aspectos. Un objetivo, que tiene que ver con la dañosidad social, que tiene que ver y considera los bienes jurídicos afectados por la conducta desviada, y un aspecto subjetivo, que el legislador se tiene que preguntar cómo accionó el sujeto. Si accionó con conocimiento y voluntad, vale decir con dolo, o en violación de un deber de cuidado, vale decir con imprudencia. Entonces, en otras palabras, el injusto penal va a presentar dos aspectos, un disvalor de resultado y un disvalor de acción. El disvalor de resultado, cuyo concepto central va a ser el bien jurídico, y el disvalor de acción, cuyo concepto central va a ser el dolo. ¿Sí? Como ambos conceptos son mensurables, es decir, que permiten grados de máximos y mínimos, es lo que explica la diferencia de penas entre los delitos dolosos y los delitos culposos. Esta teoría, este punto de vista, también cumple una función garantizadora, explica el autor, porque para que exista injusto penal, explica Rafecas, tiene que existir al menos un mínimo de intensidad de disvalor de resultado o al menos un mínimo de intensidad de disvalor de acción. Si no existe al menos un mínimo de un disvalor de resultado o de un disvalor de acción, no existiría injusto penal. Y existiendo ese mínimo de disvalor de resultado y de disvalor de acción, además tiene que superar o tener la intensidad suficiente para superar el filtro constitucional de culpabilidad. Dicho esto, vamos a pasar al próximo punto. Vamos a hablar ahora acerca de otras disciplinas que acompañan al derecho penal y que también tienen su foco de atención, su punto de interés en este fenómeno empírico de la criminalidad. Estamos hablando de la criminología y de la política criminal. En cuanto a la política criminal, podemos citar la definición de Jorge de la Rúa, que entiende que es el estudio y la propuesta del comportamiento de la sociedad organizada en Estado para lograr con eficiencia los fines u objetivos que se asignen a la actividad represiva del Estado. Si bien a primera vista parece difícil la distinción entre política criminal y dogmática penal, lo que podemos decir es que la diferencia está en que mientras el principio de política criminal se encuentra encerrado en la norma penal, y eso es una cuestión de dogmática penal, la crítica y la propuesta de reforma acerca de esa norma penal es lo que le compete, lo que le atañe a la política criminal. Por otras palabras, la crítica acerca de la eficiencia de los aspectos normativos del derecho penal es lo que le preocupa a la política criminal. Otra definición que podemos citar de política criminal es la de Ramón González, que entiende que la política criminal tiene como objetivo en tanto ciencia la determinación de los valores y fines con los que el Estado ha de hacer frente al control de criminalidad, evaluar en función de los intereses y valores que se pretenden preservar o promover si determinada conducta desviada debe ser mantenida, suprimida o incorporada al ámbito punible del Estado. En cuanto a la criminología, solo mencionar de que podemos dividirla en dos momentos históricos. En una primera parte, con una criminología etiológica, que es el momento en donde la criminología nace justo en el auge del positivismo y de las ciencias naturales, que influye en sus pensadores y da como resultado que entender de que el delincuente se encontraba determinado fatalmente a delinquir, que el delincuente nace delincuente, y nace delincuente por distintos factores. Y así tenemos autores como Lombroso, que entendía que el delincuente era tal por factores biológicos, a Garófalo, que entendía que eran por factores morales, a Ferri, que eran por factores sociales, y luego una segunda etapa de la criminología, en donde ya el foco no es el delincuente, sino los procesos de criminalización. Aquí cambia la premisa. Aquí ya no el delincuente nace delincuente, sino que se hace delincuente. Y entre las teorías que podemos mencionar
Como importantes de esta segunda parte de la criminología, encontramos la teoría del etiquetamiento, que explica que es mucho más importante la reacción de la sociedad a la conducta desviada del sujeto. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta edición de Penal en 30. No olviden suscribirse al canal. Espero verlos en clase. Nos vemos. Chao.